Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Esto me lo contó mi papá hace años, pero no como quien cuenta algo cualquiera. Claro que no. Él lo cuenta solo si es que le preguntan, y aún así, no se siente siempre en confianza. Con el permiso de mi padre, hoy quiero compartirlo con todos ustedes, porque lo que le ocurrió fue precisamente en estas fechas. Esto que envió por medio del correo electrónico pasó en el año 2012, en un pueblo de Chiapas que se llama San Juan Chumula, de donde mi familia es originaria también. En este pueblo, al igual que en otros tantos, hay una iglesia muy antigua, donde la gente todavía es muy creyente, sobre todo en las fechas como Semana Santa, donde todo se siente un poco más serio, por así decirlo. Mi papá en ese entonces salió tarde del trabajo, y ese día quiso pasar a confesarse antes de ir a la casa. Cuenta que ya era noche, bastante noche la verdad, y cuando llegó a la iglesia casi no había gente, solo unas cuantas veladoras prendidas, y ese olor a cera quemada que siempre se queda en el ambiente. Aún así, el lugar no estaba cerrado, y eso se le hizo normal por las fechas, porque a veces el padre se queda más tiempo atendiendo a la gente en confesión. Mi papá entró despacio sin hacer ruido, salvo por el ruido de sus pasos en el suelo, y se dio cuenta que dentro no había nadie, quizás por la hora o simplemente por la casualidad. Mi papá caminó hasta el confesionario y vio que estaba disponible. Incluso alcanzó a ver por la rendija del otro lado que había alguien sentado dentro. Aquello le dio confianza porque desde lejos alcanzaba a ver que del otro lado sí había alguien sentado, apenas una silueta, pero suficiente para pensar que el padre seguía dando su servicio a pesar de la hora. Mi papá pensó que todavía estaba a tiempo, que por eso no habían cerrado la iglesia aún, así que se acercó sin dudarlo demasiado, se arrodilló como siempre lo hacen y habló con respeto, como le habían enseñado desde que era niño. «Buenas noches, padre», dijo en voz baja, y del otro lado le respondieron casi de inmediato. «Buenas noches, hijo». Dice mi papá que desde ese primer momento algo no le terminó de gustar mucho, porque la voz sonó rara, no completamente diferente, como si tuviera algo que no encajaba con el ambiente, aunque en ese momento no supo decir qué era exactamente. Ave María Purísima. Sin pecado concebido. Hace tiempo de mi última confesión, padre, y estos son mis pecados. Así dice, empezó a confesarse, a decir sus cosas como normalmente se hace, sin pensar demasiado, tratando de concentrarse, hasta que de pronto lo interrumpieron. Pero no fue una interrupción normal, ni en tono tranquilo, ni con esa forma que tienen los padres para guiarte. Claro que no, pues la voz del padre cambió de golpe, se volvió más grave, más rasposa, como si viniera de alguien enfermo o algo que estuviera forzando mucho cada palabra. Sigue pecando, no te detengas. Mi papá se quedó callado, confundido, pensando que había escuchado mal, que tal vez no entendió bien lo que quería decirle. «¿Cómo, padre?», preguntó, todavía intentando mantener la calma, y entonces del otro lado salió una risa, una muy bajita pero muy fea, de esas que no suenan humanas, una risa burlona, seca, como si estuviera divirtiéndose con algo. Eso, sigue pecando, eso alimenta la iglesia, y eso es lo que Dios quiere que hagas. Peca, hijo, peca y nunca pares de pecar. Fue en ese momento cuando mi papá dice que sintió un frío horrible en todo el cuerpo, no solo por lo que le estaban diciendo, sino por cómo lo estaban diciendo, porque eso ya no sonaba como una persona normal, sonaba malo, como si lo estuvieran provocando o insistiendo al pecado. Mi papá no dijo nada, se quedó en silencio unos cuantos segundos, tratando de entender si eso era real o si estaba escuchando mal, pero esa sensación de peligro no se le quitó en ningún momento, al contrario, iba creciendo. Sin pensarlo más se levantó de golpe, abrió la puerta del confesionario y salió con la idea clara de que quien fuera que estaba ahí claramente no era el cura.
y fue justamente en ese momento cuando lo vio, al cura, pero no saliendo del confesionario, sino caminando desde el fondo de la iglesia, desde la parte donde están las oficinas. El padre lo vio y le habló con total normalidad, como si nada estuviera pasando. «Buenas noches, hijo. ¿Vienes a confesarte?», le preguntó él. Mi papá se quedó completamente helado, sin saber qué decir, sintiendo que algo no tenía sentido. «Sí, bueno, es que pensé que usted estaba allá dentro», alcanzó a decirle. El padre frunció un poco el ceño confundido. «No, yo estaba en la oficina, hijo, pero si vienes a confesarte aún tengo tiempo, no te preocupes». Ahí fue cuando mi papá empezó a ponerse más nervioso, porque lo que acababa de pasar no tenía ningún sentido. Así que dijo que había visto a alguien del otro lado del confesionario, alguien que incluso le había hablado, y que ya estaba confesándose, pero el padre no supo qué decirle, más bien se le notaba extraño, o le dijo que dentro del confesionario no había nadie, pues este estaba cerrado por un momento. Luego, y para ver qué era de verdad lo que él decía, se acercó junto al confesionario en silencio, y el padre jaló la cortina sin hacer ruido, y dentro, claramente no había ninguna persona, ni rastro de que alguien hubiera estado ahí, solo el silencio vacío, oscuro, frío y sin muestra de que alguien hubiera estado escuchando a mi padre confesarse. Mi papá dice que en ese momento sintió no solamente miedo, sino lo que sigue, pues al cura le contó todo, que alguien le había dado secreto de confesión y que esa voz le dijo que pecara, que siguiera pecando. El padre hizo cara de duda y también de miedo porque claro, eso no era posible. Al final mi papá ni siquiera quiso quedar a confesarse, le dijo al padre que mejor regresaba otro día, pues ya estaba bastante asustado. Hasta la fecha no le gusta hablar mucho del tema, pero él está consciente de que aquello que había vivido fue completamente normal y que quien fuera que estaba dentro del confesionario no era claramente un padre, es más, era algo malo, algo muy desagradable que le estaba dando permiso de pecar. Familia CH, les recuerdo que tenemos videos nuevos todos los días y en vivo todas las noches de los días miércoles y sábados. Te esperamos para que nos cuentes tu historia. Continuamos. Muy buenas noches, comunidad de Cuentahistorias. Mi nombre es Gael. Y en esta ocasión, aprovechando la temporada, me pareció más que ideal enviar una historia que hace tiempo me contó mi tío político Braulio, que cuenta le pasó hace muchos años, y que ha sido una experiencia muy desagradable, quizás la peor que ha tenido en toda su vida. Mi tío Braulio es de un pueblito en Tlaxcala que se llama San Juan Ixtenco, que es un lugar donde todavía se respeta mucho la iglesia, y más por esos años del año 2010 cuando pasó todo esto. Ese es un lugar donde la gente se levanta muy temprano y donde las cosas raras, dicen, pasan más seguido de lo que uno quisiera aceptar siempre. Mi tío Braulio siempre ha sido una persona muy derecha, muy serio, de esos señores que no hablan por hablar, muy apegado a Dios ya que cada que se presentaba la oportunidad, participaba en las festividades del pueblo. Mi tío durante años fue el encargado de la iglesia del pueblo, la parroquia de San Juan Bautista. Por lo que me contó, dice que él tenía las llaves, abría y cerraba el inmueble, acomodaba todo y en fechas importantes como Semana Santa, prácticamente se la vivía en la iglesia porque había mucho que hacer. Esto que les voy a contar pasó hace varios años, pero él lo cuenta como si hubiera sido ayer apenas. Dice que era un Viernes Santo, de madrugada, como a eso de las 5 de la mañana, cuando todavía todo estaba oscuro. De esos amaneceres donde el aire es bastante frío y no se escucha nada más que uno que otro perro muy a lo lejos. Él llegó como siempre a la iglesia, con sus llaves, caminando despacio por la calle vacía que medio estaba iluminada por unas lámparas. La iglesia estaba completamente sola, como debería de estar, ya que se cierra por las noches y se abre muy de mañana. Mi tío cuenta que abrió la puerta principal y desde ahí dice que sintió algo muy extraño, algo como una incomodidad.
pero no le quiso tomar mucha importancia, así que entró, cerró la puerta detrás de él y caminó directamente hacia el frente como siempre lo hacía, con esa rutina que ya tenía bien marcada desde hace tantos años. Luego empezó a prender las luces poco a poco, primero las del altar, luego las laterales, y cuando encendió la del área de las bancas fue cuando se sorprendió. Eso se debía a que justamente en la primera fila se encontró con un hombre sentado, uno que estaba inclinado hacia adelante, con las manos juntas, como si estuviera rezando profundamente. Desde ese momento algo no le cuadró del todo, porque no había forma de que alguien estuviera allá adentro. Él tenía las llaves, claro, él mismo había cerrado la noche anterior y nadie más tenía acceso a la iglesia. Aún así se quedó quieto por unos segundos, observando la silueta sin hacer ruido, tratando de entender si era alguien del pueblo o si simplemente era un desconocido. El hombre no se movía, seguía en la misma posición, completamente metido en lo suyo, rezando con voz suave, como si ni siquiera estuviera notando que hubiera alguien más dentro. Mi tío pensó varias cosas en ese momento, que tal vez alguien se había metido a dormir, o que algún devoto muy clavado había llegado antes de tiempo y se había colado, pero nada de eso le terminaba de convencer por completo. Entonces empezó a acercarse despacio, con pasos cortos, tratando de no hacer ruido, y conforme avanzaba dice que el ambiente se empezó a sentir distinto, más frío. En pocas palabras dice que sintió miedo, algo raro que estaba en la casa de Dios. Cuando ya estuvo lo suficientemente cerca de la persona, se animó a hablarle. «Oiga, ¿quién es usted? ¿Qué hace aquí?» El hombre no respondió de inmediato. Se quedó igual, en silencio, como si no lo hubiera escuchado, y eso fue lo que empezó a inquietar más a mi tío. Pasaron unos segundos que se sintieron largos, hasta que poco a poco el hombre levantó la cabeza. Cuando mi tío le vio la cara, dice que no sintió miedo en ese instante, porque lo que tenía enfrente era aparentemente una persona normal, un hombre de unos 40 años, tal vez un poco más, de piel morena, con ropa sencilla, como de alguien que trabaja en el campo, pero había algo en su expresión, una tristeza muy marcada, muy pesada, como si cargara algo que no pudiera soltar tan fácilmente. «Me llamo Rogelio», le dijo. «Perdón por entrar así, pero la puerta estaba abierta». Eso fue lo que más lo sacó de onda, porque él estaba completamente seguro de que había dejado cerrada la puerta. Aún así no quiso provocar problemas. «¿Y qué hace aquí tan temprano, amigo?», le preguntó mi tío. El hombre bajó un poco la mirada, como si le diera pena hablar. «Quería hablar con Dios, pedirle un favor de un problema que tengo». En ese momento, dice mi tío, se le bajó la desconfianza y más bien sintió algo de lástima, como si se tratara de alguien que venía con un problema fuerte. Revisó la iglesia por si acaso, las alcancías, el altar, los objetos valiosos. Todo estaba en su sitio, no faltaba nada, no había señales de que hubiera entrado a robar, así que decidió mejor dejar en paz a aquel hombre. «Bueno, está bien, termine de rezar entonces», le dijo cuando ya prácticamente estaba amaneciendo. El hombre solo asintió, sin voltear a verlo por completo. Mi tío entonces se dio la vuelta para seguir con lo suyo, acomodando veladoras, preparando lo necesario para ese día, pero desde ese momento ya nada se sentía igual. Dice que había una sensación constante, ni siquiera porque había hablado con ese hombre y ya había resuelto aquel detalle. Pasaron unos minutos, no sabe exactamente cuántos, porque en ese momento el tiempo se hizo raro, cuando de repente escuchó algo fuerte. Una risa, pero no una risa normal. Esta era baja, seca, como contenida, pero con un tono extraño, incómodo. Algo en esa risa no sonaba muy humano. Mi tío se quedó completamente congelado, sintiendo que se le erizaba la piel, y volvió lentamente hacia donde estaba aquel hombre. Dice que lo vio, pero ya no estaba rezando. Ahora iba caminando por el pasillo central, de espaldas a él, dirigiéndose hacia la salida, pero riéndose a la vez. No era una carcajada fuerte ni exagerada, era algo más feo, más burlón,
como si se estuviera riendo de algo que solamente le entendía, como si todo aquello hubiera sido un juego. «Oiga», alcanzó a decir mi tío, con la voz más baja de lo que quería, pero el hombre no respondió, no se detuvo, no volteó, siguió caminando, y fue en ese momento cuando mi tío los notó muy bien. Dice que los pies, y eso fueron sus pies, porque al avanzar el pantalón se le movía ligeramente, y entre el movimiento se alcanzaba a ver claramente que este no tenía pies normales. No eran zapatos, no eran guaraches, sino que eran pezuñas, como las de un toro. Oscuras, gruesas, con esa forma partida que no deja duda. Dice que en ese momento sintió un miedo que nunca había sentido en toda su vida, pues claramente los pies de ese hombre eran patas de animal. Mi tío se quedó ahí, paralizado, viendo cómo esa cosa seguía avanzando hacia la puerta. Luego la abrió y la risa se fue apagando poco a poco con él. Mi tío dice que no sabe cuánto tiempo se quedó ahí sin moverse, que sentía que si volteaba a cualquier lado otra vez iba a aparecer aquel hombre con patas de toro. Cuando por fin logró reaccionar, caminó directamente hacia la entrada, todavía con el cuerpo temblando, y cuando llegó, dice que la puerta estaba cerrada, con llave, como si nunca hubiera sido abierta. Mi tío le contó esto al padre apenas llegó, y el padre, que sabía que mi tío no tomaba nada y no consumía nada, y aparte era muy devoto, le dijo que el maligno se había metido a la casa de Dios para espantar a la gente, y eso es porque en Semana Santa el mal está más presente e intenta burlarse de la fe de nuestro Señor. Si la historia te está gustando, nos apoyas mucho dándole like y suscribiéndote al canal. Si lo consideras y lo hemos ganado, también puedes hypear nuestro video para que más comunidad pueda escucharnos. Continuamos. Familia, yo no soy mucho de compartir historias o experiencias paranormales, y soy más de los que escuchan, pero es inevitable no contar esto ahora, ya que de estas fechas sí tengo una experiencia y vaya que es horrible. Esto me pasó en el año 2015, cuando yo tenía cerca de 17 años y hasta el día de hoy no he podido olvidarlo. No es algo que yo cuente muy seguido, pues aunque yo lo he visto, hay cosas que uno simplemente no puede explicarse. Todo lo ocurrido fue en un pueblito de Coahuila que se llama Cuatro Ciénegas, donde viven mis abuelos paternos, que cuando se presenta alguna vacación ocasionalmente voy a visitarlos. Ellos viven en una casa muy antigua, de esas que son de adobe todavía, con patio grande y cuartos separados, donde el baño usualmente está afuera, cruzando el patio, algo muy normal en este tipo de casas viejas. Recuerdo que en esa ocasión fui a pasar Semana Santa con ellos, como lo hacía prácticamente todos los años, y siempre me gustaba mucho ir porque la casa tenía ese ambiente tranquilo, un ambiente de pueblo, de noche silenciosa donde no se escucha nada más que el viento o algunos animales a lo lejos, pero también tenía algo que no podía explicar bien, sobre todo en esos cuartos oscuros. Mis abuelos tenían un cuarto que usaban casi como un altar. No era una capilla como tal, pero sí tenía muchas imágenes, veladoras, flores, y en especial dos cosas que siempre me llamaron la atención desde niña. Una Virgen María muy grande, una que ocupaba casi toda la pared, un Cristo negro que estaba colgado en una cruz de madera oscura. Ese Cristo era muy importante para mi familia, pues según se contaba lo habían heredado desde hace generaciones, y siempre hablaban de él con mucho respeto, casi con miedo, como si no fuera solamente una imagen religiosa. Ese día el cuarto se veía muy tranquilo, incluso bonito, pero de noche cambiaba completamente. No sé si eran por las sombras o por el silencio, pero evitaba entrar ahí cuando no había mucha luz, pues aquellas imágenes me espantaban bastante. Aquella noche, cuando pasó todo, recuerdo perfectamente que me desperté con ganas de ir al baño. Todo estaba muy oscuro, la casa en silencio total, y lo único que se escuchaba era cómo el viento pegaba suave con las paredes. Me levanté, tomé una lámpara pequeña que tenía y salí al patio. El baño estaba afuera, como les he dicho,
y aunque estaba acostumbrada, esa noche me sentí un poco más vulnerable que de costumbre. Llegué al baño, hice lo que tenía que hacer y cuando regresé, justo antes de entrar a la casa, escuché algo que me hizo detenerme en seco. No fue un golpe ni un ruido de algún animal, más bien era como un murmullo, algo bajo, constante, como si alguien estuviera hablando en voz baja dentro de la casa. Me quedé quieto unos segundos tratando de escuchar mejor, conteniendo la respiración sin darme cuenta. Y sí, no había duda. Ese sonido venía de dentro, de donde se suponía que todo debería estar en completo silencio. En ese momento sentí una incomodidad rara, pero aún así entré con mucho cuidado, empujando la puerta despacio para no hacer ruido, y empecé a caminar por el pasillo con pasos lentos, como si cualquier sonido pudiera llamar la atención de quien estuviera allá adentro, aunque por momentos pensé que quizás eran mis abuelos. Todo estaba completamente oscuro, pero por la ventana que daba al patio se colaba un poco de luz de luna, lo suficiente para distinguir las formas de los muebles y las paredes. El murmullo seguía y no se detenía en ningún momento, y conforme avanzaba se hacía cada vez más claro, más presente, hasta que me di cuenta de algo que me heló completamente la sangre. Ese ruido venía exactamente del cuarto donde mis abuelos tenían el altar. Ahí fue cuando el miedo empezó a sentirse de verdad, porque yo sabía perfectamente que mis abuelos estaban dormidos en su cuarto y que no había nadie más en la casa. Aún así la curiosidad me ganó, como si algo me empujara a ver qué era, y me acerqué despacio, muy despacio, hasta quedarme a un lado de la puerta. Me asomé apenas, con cuidado, tratando de no hacer ruido, y al principio no logré ver nada claro, solamente sombras. La silueta grande de la Virgen y la cruz en la pared, las veladoras apagadas, todo parecía estar en su sitio, inmóvil como debería, pero el murmullo también seguía, más claro que nunca, como si alguien estuviera rezando en voz baja justo enfrente del altar. Forcé la vista tratando de enfocar mejor en medio de la oscuridad, hasta que poco a poco empecé a distinguir algo más, una figura pequeña, colocada frente al altar. Esta no estaba de pie completamente, estaba inclinada como arrodillada, con las manos juntas en posición clara de oración. En ese momento mi mente trató de encontrar una explicación rápida. Pensé que tal vez era uno de mis abuelos, aunque no tiene sentido por el tamaño, o que alguien más había entrado a la casa sin que nos diéramos cuenta. Me quedé viendo fijamente tratando de entender qué era lo que tenía enfrente, sintiendo como el corazón me empezaba a latir más fuerte. Y entonces la luz que entraba por la ventana iluminó un poco más el cuarto, no mucho, pero lo suficiente para que pudiera distinguirlo bien. Y fue cuando sentí que algo dentro de mí se había quebrado, porque eso que estaba ahí no era una persona, era un Cristo, el Cristo negro de mi abuela, el mismo que siempre había estado clavado en la cruz, pero que ahora ya no estaba más en la cruz. Estaba abajo frente al altar, de rodillas con las manos juntas, rezando en voz baja. Me quedé completamente paralizada sin poder moverme, sin poder reaccionar, sintiendo cómo el miedo me recorría el cuerpo de una forma que nunca había sentido antes. El cuerpo del Cristo era el mismo, oscuro con esa textura vieja, como de madera o yeso antiguo, pero que no estaba rígido, no estaba quieto, se movía muy ligeramente, lo suficiente para saber que eso no era una imagen, que no era inerte. Y ese murmullo, comunidad, salía de él como si realmente estuviera rezando, como si estuviera diciendo palabras que yo no alcanzara a entender del todo. No sé cuánto tiempo me quedé viendo eso, no sé si fueron segundos o más, pero en ese momento sentí un miedo tan fuerte que ya no pude soportarlo. Me eché para atrás despacio al principio, tratando de no hacer ruido, como si eso pudiera evitar que esa cosa volteara a verme. Pero cuando sentí que mi cuerpo reaccionaba, salí corriendo sin pensarlo. Corrí directamente a mi cuarto, cerré la puerta con fuerza y me metí en la cama, tapándome completamente como si eso pudiera esconderme de lo que había visto. No prendí la luz y tampoco volteé a ver nada. No quise salir y lo peor de todo
es que ese murmullo no se quitó nunca. Era como si se hubiera quedado conmigo, como si aún lo siguiera escuchando dentro de mi cabeza. Esa noche no dormí para nada, ni siquiera un minuto. Me quedé despierta esperando que amaneciera, esperando que la luz del día hiciera que todo dejara de tener sentido, que se volviera únicamente un mal recuerdo, algo que pudiera explicar fácilmente. Al día siguiente, cuando por fin hubo luz, reuní el valor por ir al cuarto del altar. Caminé muy despacio, con miedo, sintiendo que en cualquier momento algo iba a pasar otra vez, y cuando me asomé, todo estaba como siempre. El Cristo estaba en su cruz, en el mismo lugar de siempre, inmóvil como si nunca se hubiera movido. No había nada fuera de lugar, nada que indicara que algo hubiera pasado antes. Yo no dije nada y nunca le conté a nadie, pero ese día jamás voy a poder olvidarlo, porque vi perfectamente cómo aquel Cristo se había bajado de la cruz y estaba rezando enfrente de la Virgen María. Familia, los invito a que formen parte de los miembros del canal y disfruten todos los beneficios que tiene, por ejemplo, como ver su nombre que está apareciendo en este momento. Continuamos. Hola comunidad CH, mi nombre es Andrés y antes de compartir mi experiencia, pido un saludo para toda mi familia, la familia Carmona Arroyo, que espero vea y escuche esta historia. Esto me pasó en el año 2018, cuando fui a pasar Semana Santa a un pueblo de Tabasco donde vive parte de mi familia, un lugar que se llama Tapijulapa, que por cierto es un lugar muy bonito, de esos que parecen muy tranquilos durante el día, pero en las noches cambian completamente. Yo tenía como 20 años en ese entonces, y la verdad iba más por despejarme que por otra cosa, pero allá la vida es más lenta, más silenciosa, y en fechas como estas todo gira alrededor de la iglesia, además que tiene bonitas festividades. Ese día había estado con mis primos comiendo o platicando, lo normal, pero ya entrar la noche, como eso de las 10, quizás un poco más tarde, me dieron ganas de caminar por el pueblo. Allá eso es muy común, no hay tanto ruido, no pasan carros seguidos, y es muy seguro tanto que la gente anda muy noche sin temor a que les pase algo. Como nadie me dijo nada, solo salí y empecé a caminar por las calles, algunas alumbradas apenas con focos amarillentos y una que otra con poca luz o incluso nada de luz. Todo estaba muy callado, demasiado, y creo que fue por eso que en ese momento empecé a escuchar algo que me pareció un tanto extraño. Primero pensé que era el viento o algún ruido de las hojas, pero luego logré identificarlo mejor. Eran pasos, varios, y algo más como murmullos, muy bajos, como si varias personas estuvieran rezando al mismo tiempo, pero sin levantar mucho la voz. Me detuve un segundo en medio de la calle, tratando de escuchar mejor, afinando el oído porque ese sonido no era normal, no era algo que se escuchara a esa hora en aquel pueblo. Al prestar un poco más de atención me di cuenta que venía delante de mí, de una de las calles que bajaba directamente a la iglesia. Seguí caminando más por curiosidad que por otra cosa, pensando que seguramente era algo típico de Semana Santa, alguna procesión o gente rezando, algo que yo simplemente desconocía como tradición. Y no me equivocaba, ya que cuando doblé la esquina, vi que era un grupo de personas caminando en fila, avanzando lento, muy lento, como si estuvieran en una clase de procesión. Recuerdo muy bien que llevaban algo en las manos, algo parecido a velas o alguna luz tenue, pero que no iluminaban sus caras. Solo dejaban ver parte del cuerpo, sombras que se movían de manera uniforme. Todas iban en silencio, o más bien en silencio raro, porque lo único que se escuchaban eran esos murmullos constantes, como rezos repetidos, casi iguales, como si todos dijeran exactamente lo mismo al mismo tiempo. Al inicio no se me hizo tan extraño, la verdad. Pensé que era una procesión del pueblo, algo religioso por las noches, así que sin pensarlo demasiado me acerqué y me uní por detrás a ellos, caminando al mismo ritmo que toda aquella procesión. Nadie volteaba a verme, nadie dijo nada, pues todas esas personas estaban caminando sin prestar mayor importancia a mi presencia. De ese modo seguí avanzando así, en silencio,
y poco a poco empecé a notar cosas que no me gustaron. Eran varios siguiendo una procesión directamente a la iglesia, claro, pero no se escuchaban sus pasos. No había ese sonido típico de gente caminando, solo estaba el murmullo, ese rezo bajo, ese que nunca se detenía. Nadie se movía de manera diferente. Nadie se acomodaba la ropa ni volteaba a ver los rostros. Todos iban exactamente igual, como si fuera una sola cosa moviéndose. No sé por qué, pero en algún momento bajé la mirada, tal vez por incomodidad, tal vez por incomodidad, tal vez por instinto, pero lo hice, y fue donde sentí ese golpe de realidad que me dejó completamente helado. Yo no vi pies, pues no había pies. Debajo de algunas túnicas o de la ropa de aquellas personas no se alcanzaba a distinguir nada, nada que tocara el suelo. No había huellas, no había pasos, no había movimientos normales. Era como si apenas rozaran el piso, como si flotaran, como si no caminaran realmente, como si volaran. Me quedé completamente congelado, sintiendo que el corazón se me acercaba de golpe, de una forma tan fuerte que pensé que alguien lo iba a escuchar. Levanté la vista otra vez, tratando de convencerme de que había visto mal, pero pues nadie de los que ahí estaba presente volvió siquiera a verme a la cara. Notaba que todos tenían la misma mirada fija hacia el frente, como si algo no cuadrara. En ese instante supe que eso no era gente normal ni tampoco gente del pueblo. Así que yo no debería de estar ahí. Hacía ruido, empecé a retroceder despacio con mucho cuidado, sintiendo que si hacía algo brusco, algo iba a pasar, como si alguno de ellos pudiera voltear a verme en cualquier momento. Me fui saliendo de la fila poco a poco, sin dejar de mirarlos, hasta que sentí que ya estaba lo suficientemente lejos para darme la vuelta, y entonces corrí sin voltear y sin siquiera saber qué era lo que había presenciado. Cuando llegué directamente a la casa de los abuelos, tenía una sensación horrible y les conté a todos lo que había visto. Les juraba que había visto una procesión fantasma. Mi familia, principalmente mis primos, me dijeron que seguramente había visto mal, que debería ser una procesión normal por esas fechas de Semana Santa en el pueblo, porque luego hay bastantes de esas. Aunque mis abuelos, mi abuela principalmente, me creyó un poco más en esta historia, pues ella es muy creyente que en estas fechas suelen pasar cosas sobrenaturales muy feas, pues el mal está en todas partes. Si tienes alguna historia que desees compartir con esta agradable comunidad, te invito a enviarla, ya sea por correo o la página de Facebook. Los links están en la descripción del video. Te agradecería actives todas las notificaciones para estar al día con los relatos que se suben a diario. Muchas gracias por dejarme llegar hasta tus oídos. Yo soy el Cuenta Historias. Te deseo una linda y oscura noche. La noche, 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 la noche. La noche, 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 la noche.